Muy estimados amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV, bienvenidos a nuestro programa que por la gracia de Dios estamos retomando después de un tiempo sin poder hacerlo. Estamos contigo, es el lema de nuestro programa ya de muchos años y que, como sabéis, pues realizamos con verdadero amor y deseo de bendeciros. Y estamos intoxicados, empachados de ver y escuchar noticias que se repiten y se repiten. Ya es que ya no puedes soportar cómo vuelven a repetir las noticias de los abusos sexuales, del LGTBI, de los violencias de género y sin embargo no hablan de otras violencias que son terriblemente más crueles. Toda violencia es satánica. Y bueno, deberían de hablar no solo de la violencia machista y la feminista, porque hoy acaba de verse que una hija pues apuñala a su madre. Pero es que no es la primera vez, o sea, hay muchas violencias feministas. De eso no se habla, de la violencia feminista. Pues, tanto machismo como feminismo pues son dos desviaciones humanas maléficas, porque somos diferentes, pero violencia es violencia, venga de donde venga. Y hablan constantemente de Gaza, y la violencia de Gaza, y genocidio en Israel, todo este morbo satánico que quiere repetir para que a base de decir 1000 veces una mentira, una calumnia, una acusación, pues se convierta en una verdad, ¿no? Sí, es terrible la situación de Ucrania, ¿no? Pero bueno, que todos los días, y que no se vaya realmente al fondo del problema, que es que no quieren dejar la guerra. Los que están ahí en un ensañamiento que no tiene tanto de justicia contra Rusia, contra Putin. Sí, él es un dictador, pero es lo que ha sido siempre, no es nuevo. Y contra esa invasión de Rusia a Ucrania que no dicen la parte que corresponde a la corrupción y al ejército nazi ucraniano. Entonces, sin ánimo de exculpar a Putin, pero venga las noticias sobre ese tema y queriendo infundir dolor cuando podrían dejarlo. Podrían llegar a un acuerdo. Y, sin embargo, tú oyes hablar de los crímenes contra los cristianos en el Congo, unas matanzas tremendas, o en Nigeria, que han llegado a un punto en que Estados Unidos ha bombardeado todas unas instalaciones del Daesh allí, que secuestran a los niños, las niñas. Poblaciones enteras. Poblaciones enteras arrasan y claro, a los cristianos. Entonces, bueno, es impresionante la cantidad de iglesias y de congregaciones y de familias cristianas que han asesinado. ¿Y tú crees que van a parar porque Estados Unidos haya pegado un escarmiento fuerte? No. Porque no son más que instrumentos humanos de Satanás que solo quiere robar, matar y destruir, y especialmente a los judíos y a los seguidores de Jesús, porque ambos son parte del proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Y bueno, pues es terrible, no se habla de los mártires. Hay muchos países donde están persiguiendo y matando cristianos. ¿Cuántos quedan en Siria? Que había un número alto. ¿Y en Palestina?
¿Y Palestina? Ya ves, tú en Belén, tú vas a Belén y han tenido que huir casi todos los católicos, cristianos, católicos y de otras denominaciones. En Belén, ahí al lado. Ya no están, porque es Palestina. El 80% que era católico. Que es Palestina. Y entonces, resulta que... hay cierta persecución, o sea que también, y si pueden marcharse, se marchan, claro. Por supuesto, no. Exterminio es lo que quieren. Y eso es lo que quiere Satanás. Molesta oír hablar de que Jesucristo es... Y de eso no se habla. ¿Por qué? Porque no, es que los cristianos son muy raros, son gente que no tiene, no razona. Pero ¿desde cuándo puede un cristiano razonar si tiene la mente de Cristo? Que razona nuestro Señor y nos muestra su palabra y sus pensamientos puros. Qué bueno es. Sin embargo, en Israel, los católicos, los cristianos de todas las denominaciones, mientras no hagan proselitismo, no hay ningún tipo de persecución y hay libertad absoluta. Entonces, es la diferencia que hay, ¿no? Sin duda. Sí, y por tanto nosotros tenemos que honrar a estos mártires, y de eso vamos a hablar, de los mártires del final de los tiempos, que van a multiplicarse cada vez más, porque está profetizado que el nuevo orden mundial ha decretado al cristiano como el enemigo público número 1 de la sociedad. Y de hecho así lo ha declarado incluso las Naciones Unidas. Y bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de todos esos Illuminati y apóstoles de Satanás, banqueros y, bueno, dueños de la economía y discípulos del principado diabólico, Mamón, que son los instrumentos con los cuales Satanás gobierna el mundo mientras el Señor se lo permita? Apocalipsis 17, 1, 6 podemos leer sobre los mártires. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué asombro tuvo tan grande? ¿Qué es lo que vio de esta gran ramera que estaba ebria, borracha de la sangre de los mártires, de los seguidores de Jesús? Pues esa es la Babilonia, madre de todas las rameras religiosas, que ha vuelto a resurgir en un mundo que está babilonizado, porque así se está preparando la cuna del anticristo. Babilón es su imperio. Y, bueno, ¿qué es lo que vio que le asombró? Pues vio allí, en esa mala bestia, esa gran ramera, vio a rabinos eminentes, a obispos, a cardenales, vio a cristianos eminentes, gobernantes de denominaciones evangélicas, vio a todos los capos de las religiones que son rameras, hijas de Babilonia, la madre de todas las religiones. Porque todos aquellos que creen que la religión es buena, no hay ninguna buena. La única buena es la que dio Dios para condenar a toda la humanidad, que es la Torá, la ley.
que mata, que condena, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Para eso dio la religión única. Las demás han pretendido ser instrumentos engañadores de Satanás para hacer creer a sus prosélitos que se van a librar de la condenación y del infierno y justificar por sus ritos, sus ofrendas, diezmos o sus sacrificios religiosos. Y Jesús no vino a fundar ninguna otra religión, no vino a llevar sobre él la maldición de la única religión que Dios dio y que maldijo a todos los hombres, porque todos pecadores, todos culpables por esa ley, quedan culpabilizados como pecadores. Y Jesucristo vino a dar su vida para librarlos de la religión que condena. ¡Qué maravilla! Y ¿cómo lo hizo? Pues pagando el precio. Si la paga del pecado es muerte, para pagar por nuestros pecados dio la vida. Y claro, la vida del Cordero de Dios, que cumple la Pascua definitiva en la que vamos a entrar dentro de unos días. Y que borra del libro de la vida todos los pecados de aquellos que reciben ese sacrificio, esa salvación, esa redención, ese rescate que paga Cristo por nuestras almas, por nuestras vidas, ¿no? Y qué asombro tan grande ver allí a rabinos principales, el rabino de Roma, el rabino de Chicago, el rabino de no sé qué, y a los cardenales, los obispos y a los capos de las iglesias evangélicas que ya han pactado el ecumenismo mundial. Y a los imanes y al falso profeta. ¿Te imaginas? Y se queda asombrado, con asombro, de esa bestia religiosa que cabalga siempre sobre el poder político. Siempre ha sido así. Siempre las religiones han buscado las prebendas, el respaldo y la connivencia con el poder político, por muy malvado que sea. Esto no vamos a hacer especificaciones históricas porque es en todos los movimientos de religiones que han caído bajo esa trampa de Satanás de ponerse a cabalgar sobre el dragón, porque lo que primero ve es el dragón de 7 cabezas que simboliza a Satanás, con sus 7 principales dictadores de la humanidad, los 7 anticristos de la historia. Ha habido miles y miles y miles de anticristos, pero los 7 más feroces. Lean ustedes el libro de Nimrod que Dios me ha permitido escribir y podrán ver lo que es esa bestia. Y bueno, pues la Babilonia del fin, que la Biblia le dedica varios capítulos en libros de los profetas y en el Apocalipsis, ¿no? ¿Y cuántas películas hemos visto de mártires? Ahora en Semana Santa se van a probablemente a proyectar películas sobre mártires y siempre se repiten las mismas, ¿no? Pero toda la Biblia está llena de historias de mártires, de martirios, sobre todo de los profetas, que todos han sido martirizados, ejecutados, y de los apóstoles, que también, salvo Juan, el que Cristo escogió para darnos la revelación del libro del Apocalipsis,
no Juan el Bautista, que fue ejecutado y le cortó la cabeza a Jezabel. Y hoy Jezabel, uno de los principados diabólicos más poderosos, está cortando cabezas a través de pastoras, a través de mujeres empoderadas y gobernantas, y a través de, pues de todas sus redes de LGTBI o de sus redes satánicas de mujeres vengativas y crueles y que odian al hombre. Porque eso es lo que hace Satanás, inyectar el odio, inyectar la criminalidad, la violencia. Hemos visto muchas películas, bien, pues claro que sí. Y estos mártires son los héroes de la fe de Cristo. Estos mártires son los que, igual que Cristo, regaron el mundo con su sangre, que es el mayor fertilizante de salvación de almas y de manifestación del amor sufrido de Dios a semejanza del Cordero de Dios, que derramó hasta la última gota de su sangre, la dio para perdón de nuestros pecados. Y pues son muchos los héroes de la fe de Cristo, de la Biblia y de la actualidad en el mundo. Nosotros tenemos muchos héroes de la fe en nuestro ministerio, pero me impacta especialmente el martirio de Nabot, un fiel a la herencia de Dios, de la viña que Dios le confió y que le llevó a morir por fidelidad. Y podemos leer así en 1 Reyes 21, del 1 al 16, una historia realmente dramática, gloriosa también, de la heroicidad de un fiel al trabajo, a la viña del Señor, Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Nabot respondió a Acab: «Guárdame Yahvé de que yo te dé a ti la herencia de mis padres». Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, y diciendo: «No te daré la heredad de mis padres», se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: «¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?». Él respondió: «Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella». Y él respondió: «Yo no te daré mi viña». Su mujer Jezabel le dijo: «¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: «Proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera». Los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: «Nabot ha blasfemado a Dios y al rey». Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: «Nabot ha sido apedreado y ha muerto». Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: «Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Y oyendo Acab
que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jerez para tomar posesión de ella. Tremendo pasaje. No vamos a seguir leyendo las consecuencias de la justicia de Dios sobre Jezabel, que acabó comida por los perros y lamida su sangre por los perros, después de haber sido ejecutada por un general del ejército de Israel. Pero y también de la disciplina contra Acab. Lo cierto es que lo importante es ver la fidelidad de Nabot a la herencia de sus padres. Y miren que en Hebreos y en distintos pasajes, y mismo Pablo dice que él es padre espiritual, y los trata como a hijos espirituales sin que se ofenda a Dios, porque él quiere que ejerzamos ese ministerio paternal representándole. Y un pastor de una congregación es como un padre, debe ser como un padre que da la vida por las ovejas, por los hijos espirituales. Y vemos que en la Biblia nos habla de nuestros padres espirituales, que fueron ejecutados, mártires, y heredamos de nuestros padres espirituales el verbo, la verdad, la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia. Esa es la viña, y somos viña del Señor, y somos también responsables de la parte alícuota que el Señor nos concede como, pastores de la viña. La viña familiar, yo siempre proclamo que en una familia el hombre, el padre de familia, es el pastor de la familia, nunca la mujer. Aunque a veces el pastor, el padre de familia, está completamente trasnochado, trastornado y viciado por el pecado. Entonces no hay una vara de Dios ni un cayado de Dios, y para lo cual Dios pone a los pastores que no son los padres espirituales, los padres biológicos. Pero en cualquier caso, hemos heredado la viña del Señor, y eso puede costarnos el martirio. Y de hecho, está costándole a muchos que son fieles y que guardan la viña que Dios les ha encomendado, ¿no? Y es muy actual también, hablando de Jezabel, que está empoderada a lo máximo, aunque ya está empezando a tener estertores de convulsiones porque se le están volviendo enemigas, incluso a muchas que eran sus discípulas, por las atrocidades y las consecuencias graves, y enemigos algunos de los políticos que han enfatizado y que han instrumentalizado este empoderamiento, pero sin embargo siguen haciendo estragos. Por eso es muy actual que leamos lo que le pasó a Juan el Bautista en Mateo 14, del 1 al 12. A ver, porque si no tenía, ¿no? Mateo 14, sí. Del 1 al 12. Mateo 14. Ya está. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha.
y ella la presentó a su madre. Madre mía. Se han hecho varias películas sobre este martirio, ¿no? Y es un espíritu feroz. Sabemos que el machismo ha sido siempre una perversión criminal que ha abundado en toda la historia de la humanidad, mucho más que el feminismo satánico. Pero cuidado, porque la crueldad del feminismo satánico, ya que hablamos de violencia de género, pues hablemos de la violencia de los dos géneros, ¿no? Aunque yo creo que violencia es una tendencia diabólica en el corazón del hombre pecador, envidioso y egoísta y avaro, tanto mujer como varón. Pero en cualquier caso, pues hoy está sucediendo esto con muchos cristianos, que son mujeres, no quieren seguirles en su conversión y que los mandan a la cárcel. Esto ha sucedido y sucede. Igual que en otras religiones está la crueldad más inimaginable. Un hombre musulmán no sabe cómo librarse de su mujer para casarse con una de 14 años. Y si le da el divorcio, tiene que devolverle la dote. Y para no devolverle la dote, la calumnia. Y entonces, inmediatamente, como la mujer no tiene voz ni voto en el Islam, ni voz ni voto, entonces la ejecutan. Y así se libra de devolver la dote y se casa con la menor de 14 años. Esto son las religiones, o sea, pero a mí la criminalidad de Herodías y de Jezabel, de esta, la hija, Salomé y Herodías. Es tan cruel o mayor que la de este musulmán. Es así. Entonces, bueno, estamos hablando de mártires, ¿no? Y esto es muy actual. Y el primer mártir que hubo después de Cristo se llama Esteban, el primer mártir. Cristo fue el grano de trigo divino que cayó a tierra y murió. Y ha dado tanto fruto que son muchos millones y millones de seguidores convertidos de verdad, al punto de que lo han demostrado, prefiriendo la muerte a negarle. Y eso va a ir manifestándose cada vez más. Y después del avivamiento espiritual que viene sobre todo el mundo por causa de los desastres, los juicios de Dios, los quebrantamientos que no van a parar y van a multiplicarse, que Dios produce con su gobierno sobre el clima, no el cambio climático, sino Dios interviniendo en todas esas maneras quebrantadoras, millones se van a convertir a Cristo. Y inmediatamente la reacción de la gran ramera que cabalga sobre los gobiernos de Satanás del mundo va a ser instrumento, una vez más, para perseguir a los verdaderos seguidores de Jesús, como lo ha sido siempre para perseguir a los judíos. También ya lo va a ir haciendo cada vez más, antes de perseguir a los seguidores de Jesús, a los judíos, que va a haber un crecimiento, pero de quebrantamiento de Israel, de gran tribulación de Jacob, porque incluso Dios lo permite primero para que vuelvan a su casa, que tiene la responsabilidad delante de Dios de volver a Israel, después del gran milagro de concedérselo. Y segundo, para que sean liberados de su orgullo y de su amor al dinero y puedan ser salvos y reconozcan al único Mesías judío
que se llama Jesucristo, y Él lo salve. Entonces leemos ese primer martirio en Hechos 7, del 52 al 60. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué persona que no tenga el amor perfecto de Jesucristo puede pedir a Dios que perdone a sus martirizadores, a sus asesinos? Eso hizo Jesucristo. Se va a conmemorar su crucifixión. Y qué pocos son los que repiten que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así no saben lo que hacen estos políticos, que parece que les gusta la guerra para poder conseguir su expansionismo económico y de nuevo orden mundial y de ambiciones satánicas. Y que los mártires digan, antes de expirar y de entregarse al Señor para siempre en el cielo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Como hizo Jesús. Pues Esteban, imagínate tú, sufriendo un apedreamiento, que morir apedreado no mueres de la primera pedrada probablemente, que va, ya que ser muy certera. Y sin embargo, con una alegría, con gozo, vio el cielo abierto. Mártires gloriosos. ¡Ay! El resultado de la muerte de Esteban es que su manto cayó a los pies de Pablo. Pablo, por supuesto, no ignoró lo que le había pasado, que esa unción divina pasaba a él para que luego él fuera un mártir continuo de Jesucristo, el mayor sufridor después de Jesús, y después de Jesús, también Job, de cárceles, latigazos, 30 y tantas veces le dieron latigazos y prisiones y toda clase de persecuciones, hasta ser ejecutado, también decapitado, como Juan Bautista. Estas historias son, desde luego, tan sorprendentes que nos maravilla ver a dónde puede llegar la auténtica fe y el verdadero amor que solo Cristo nos da. Seguimos leyendo en Hechos 5, 40, 42, porque luego, después de Esteban, vinieron, no se cansan los que roban, matan y destruyen, no se sacian. Tienen sangre, 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 y especialmente de los justos y de los niños. Fíjate tú, si no se sacian, que 75 millones de abortos al año. A los bebés indefensos, es el vientre de sus madres. Y leemos lo que pasó con los apóstoles también, después que todos acabaron mártires, salvo Juan el amado, que siendo mayor de 90 años, acarreaba piedras en la cantera como esclavo. Y el Señor se le apareció. Hechos 5, 40, 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es una dignidad el martirio. Cuando el Señor concede esa dignidad a alguien, le da la gloriosa fuerza divina para sufrirlo con gozo y con una misericordia hacia sus sacrificadores, hacia sus asesinos, pues divina. Entonces es un privilegio. Sí, nadie queremos ese privilegio, pero si el Señor lo concede, pues que sepamos que va a estar ahí con nosotros, sosteniéndonos para que tengamos esa victoria definitiva. Y en nuestro ministerio hemos tenido mártires desde el principio. El primero, ¿quién fue? Marcos, con 7, 8 añitos. Nuestro hijo Marcos. Una piedra en una campaña, una pedrada en el ojo. Y pudo haber perdido el ojo, pero bueno, el Señor estaba con él y lo guardó. Pero tuvo el ojo así, el pobrecito. Pero iba en Vitoria, al principio de comenzar el ministerio. Iba al hospital diciendo, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Con 8 años. Él iba. 7, 8 años. Sí. Tal que ese fue el primer mártir. Pasaba una banda de estos pues enfurecidos, mensajeros de Bildu y de qué sé yo, de comunistas y de lo que sean, violentos. Son los que dicen que la calle es nuestra y la incendian si no consiguen sus propósitos y no tienen escrúpulos para robar, matar y destruir. Y bueno, ese fue el primer mártir que nada más empezaba. Y el Señor marcó a este siervo y hijo nuestro. Te ha dado 9 hijos, 9 nietos nos ha dado, y todos ellos sirviendo al Señor según van teniendo la edad. Yo creo que ya tiene a los 9 hijos sirviéndole menos a las 2 niñas pequeñas y a un adolescente que ya pronto ya le toca dejar todas las cosas que le obliga el mundo. Así que tiene ya 6 hijos sirviendo a Dios con él a tiempo completo. Bendito fruto del martirio de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? En las misiones continuó el martirio y, por ejemplo, habiendo una masacre de venta de niños en El Salvador por causa de los huérfanos de guerra, que los vendían miles y miles de niños y que estaban involucrados pues diputados, senadores, sí, ministros y jueces y yo qué sé. La diputada que nos acusó a nosotros fue después encarcelada. Luego la diputada que nos acusó. Entonces vino una inspección de la ONU porque era un escándalo ya que estaba explotando. Vender miles de niños a $20,000 o $30,000 el niño. Y entonces pues usaron una prostituta para denunciarle a Remar que teníamos un colegio de niños, hogares de niños, y que le habíamos raptado a su niño. Bueno, aquello fue... Ella había abandonado a su hija en uno de los hogares. Ella había abandonado a su hija en uno de los hogares y que nosotros la habíamos raptado. Entonces toda la prensa, la radio, la televisión, todos españoles, secuestradores de niños de El Salvador. Y bueno, llevaron presos a 12 de nuestros obreros, misioneros y también salvadoreños. Y el Señor nos dio la gracia porque nos defendió la embajada, nos defendieron incluso los que nos conocían. Un viceministro hizo un trabajo excelente, que era abogado. Y en el careo ni siquiera apareció la prostituta a declarar. Y salimos libres. El embajador incluso nos dijo: tenéis que denunciarlos y que tienen que daros una indemnización bien fuerte. Dijimos: no, nosotros queremos perdonar. Hemos venido a dar la vida en este país, pero por favor que reivindiquen en los periódicos todo de su error.
Si salió a primera plana de los periódicos la calumnia, después la reivindicación, pues ya saben ustedes, pequeña cosa. Pero nunca más nos han vuelto a calumniar y atacar en ese país. Pero en los demás países ha sido lo mismo, siempre el mismo precio. En Argentina, cuando llegamos, igual. Y ahora en Argentina están atacando a nuestros obreros. Así que mártires siempre ha habido y seguirá habiendo. Hechos 9, del 12 al 16. Y ha visto en visión a un varón ya llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios mío, vaya llamado, ¿eh? Yo le voy a demostrar demostraciones, es decir, con experiencias de cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Porque al final, Satanás y sus huestes humanas poseídas, pues están luchando contra Jesucristo, que ya les ha metido, pero que intentan destruir a los ejércitos de los soldados santificados de Cristo. Y el Señor no permite para que sus soldados sean testimonio de ese amor sufrido y de esa renuncia y tengan la valentía de permanecer firmes en la fe de Cristo, aunque les cueste la vida. Esa es una gloria divina. Y bueno, pues tuvimos pues claramente problemas en todos los países donde hemos estado, en Burkina Faso, en fin, etc. Y en Nicaragua hoy pues hemos tenido estos días, este mes de enero y febrero, una experiencia tremenda. De repente, de golpe y porrazo, pues de un ataque contra nuestro ministerio, contra nuestro pastor y su esposa allá, que gracias a Dios pues está siendo apaciguado y va a ser apaciguado y va a haber victoria. Y bueno, pues esto es claramente lo que el Señor nos ofrece. ¿Por qué queremos ser bienaventurados? Pues mira, Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que fíjate, no se dan cuenta nuestros calumniadores, los que mienten o persiguen y nos calumnian, que lo que están consiguiendo es que seamos triplemente dichosos por poder experimentar, por causa de Cristo, sufrir la vejación, la calumnia, la humillación y pues el desprestigio que ellos causan con sus mentiras y calumnias. Bienaventurados. Así que nadie se enfade, sino demos gracias a Dios por las persecuciones, porque mira, el resultado es que somos triplemente dichosos por Cristo. Pero dice así, 2 de Timoteo 3, del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así le dice a su querido amado discípulo Timoteo, le dice Pablo, que las mismas persecuciones él también las ha sufrido, pero el que quiera, repite ese final, el que quiera entrar en el reino de Dios, el que quiera
estar con Cristo, tiene que padecer por Cristo. El último de 2 Timoteo 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, no hay excepción. Todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo, por Cristo y para Cristo, padeceremos persecución. Es lógico, el diablo no soporta. Lean ustedes nuestro libro Héroes de la Fe y verán la cantidad de padecimientos y de calumnias y de persecuciones hasta llegar a que nuestro misterio hoy esté en 73 países, y de todas ellas nos ha ido librando el Señor, pero en todas ellas nos ha hecho crecer la fe en el amor y nos ha fortalecido para lo que viene, porque lo que viene al mundo es una gran tribulación para Israel y, no mucho después, una gran tribulación para la Iglesia. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que esa profecía para esa iglesia se puede ampliar porque es un ejemplo de lo que les pasa a muchos siervos de Dios de muchas iglesias en el mundo. Y de hecho nosotros estamos pendientes de que sean sacados de la cárcel en Argentina algunos de los siervos de Dios que aún permanecen con calumnias y ataques de los progresistas, instrumentos de Satanás del antiguo régimen de Argentina, y que, bueno, pues que han hecho estragos robando y calumniando, llevando a la cárcel a siervos de Dios. Ahí donde estás, prepárate, porque si estamos sobre la roca que es Cristo Jesús, cualquier aflicción, padecimiento por causa de su nombre será para participar de su gloria y ser triplemente bendecidos. Oremos. Que Señor, nos prepare. Sí, Señor, danos tu gracia como hasta hoy nos la has dado, que en ningún momento, Señor, tengamos temor ni nos apartemos del camino. Danos las fuerzas, Señor, te pedimos por la iglesia perseguida, que tú la fortalezcas, que tú la hagas ver el cielo abierto, Señor, como le hiciste ver a Esteban, Señor, y que puedan recibir la fe y el gozo y las fuerzas para sufrir la persecución. También, Señor, prepara tu iglesia, tu verdadera iglesia, para que enfrente las tribulaciones, las persecuciones y que pueda mantenerse en pie hasta el día de tu venida. Gracias. En nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que, bueno, escojas sufrir por amor a sufrir por causa del pecado, por causa del diablo, que no perdona ni bendice a nadie, sino que a todos los que consigue esclavizar con el pecado los machaca tarde o temprano. Qué bendito sufrimiento por amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.